Niños y niñas de quinto grado, bienvenidos a este día martes a otra clase de matemáticas. Ya estamos en la recta final. Vamos a trabajar en la unidad número 11 correspondiente a los polígonos, pero en esta ocasión vamos a hacer el repaso de la unidad parte 1. La clase que desarrollaremos será la clase número 1, que tiene como objetivo verificar lo aprendido en la unidad. Materiales que vamos a necesitar simplemente es una regla, las páginas a desarrollar de la guía del docente y el libro de texto del estudiante son la número 159 para el docente y la página número 125 para el estudiante. Les saluda una vez más la profesora Carla Patricia Melgar. Bien, vamos a empezar este repaso. Y nos dice la primera parte, diga cuáles son las líneas poligonales cerradas. Entonces nos dan aquí una serie de líneas poligonales y vamos a decir si son cerradas, le ponemos que son cerradas, y si no son cerradas, le ponemos que no son cerradas. Entonces, para la primera, el que está simbolizando la A, nos fijamos que no hay ningún espacio abierto, por lo tanto, es una línea poligonal cerrada. El inciso B, nos fijamos que es una línea, pero esto no se unen el extremo y el final de esta figura, por lo tanto no es cerrado. En el inciso C tenemos también una línea poligonal y nos fijamos que no tienen también ningún espacio abierto, por lo tanto es cerrado. El inciso D, nos fijamos que aquí aparentemente hay una parte cerrada, pero como estas dos puntas no se unen, no se terminan de unir, entonces sabemos que no es cerrado, ¿ok? Está abierto. Y en el inciso E nos fijamos que no se le ve inicio ni fin, no se le ve ningún espacio abierto, por lo tanto es una línea poligonal cerrada. Vamos a seguir con la misma, solo que con estos últimos 4 ejercicios. En la F tengo como un dibujito de una figurita como de un niño y podemos observar que todita la parte de esa figura está cerrada. En el inciso G podemos observar que inicia aquí, es como un tipo de espiral cuadrado y finaliza aquí. Tengo las puntas abiertas, no se tocan en ningún momento. Por lo tanto, es una línea poligonal abierta, quiere decir que no es cerrado. En el H yo tengo una línea poligonal cerrada, que en realidad es un pentágono, no hay ningún espacio abierto, por lo tanto es cerrado. Y en el inciso I, que es el último ejercicio de este tipo, tenemos una línea poligonal, pero nos fijamos que las dos puntas o los dos extremos no se cierran, no se tocan, por lo tanto no es cerrado. Esto lo podemos verificar solo observando bien. Ok, entonces en la parte número 2 vamos a contestar las siguientes preguntas. La pregunta número 1, ¿cómo se llama un polígono que tiene 7 lados? Entonces vamos a recordar cuando mirábamos la clasificación de los polígonos, teníamos el que tiene 3 lados, se llama triángulo, el de 4 lados es un cuadrilátero, el de 5 lados pentágono, el de 6 lados hexágono y el de 7 lados se llama heptágono. La palabra hepta me indica 7. Pregunta número 2. ¿Cuántos vértices tiene un eneágono? Primero vamos a recordar cuántos lados tiene un eneágono, porque dependiendo de la cantidad de lados, tiene esa cantidad de vértices. Entonces habíamos dicho
que heptágono tiene 7, octágono tiene 8 y el eniágono tiene 9. Por lo tanto, tiene también 9 vértices. Pregunta número 3. Si un polígono tiene 5 lados, entonces, ¿cuántos ángulos tiene? Recordemos que hacíamos una comparación en una tabla, ¿verdad? Si yo tengo un triángulo, el triángulo tiene 3 lados, tiene 3 vértices y tiene 3 ángulos. Entonces, si tengo un polígono de 5 lados, entonces también va a tener 5 ángulos. La pregunta número 4 nos dice, si un ángulo de un polígono mide 50 grados, ¿cuánto mide su ángulo exterior? Ángulo exterior. Entonces, vamos a recordar, en este caso mide 130 grados. Pregunta número 5. ¿Qué figura corresponde al polígono con el menor número de lados? Entonces, ¿cuál es el polígono que tiene menos lados? Sabemos que el polígono que tiene menos lados tiene 3 lados, porque con 2 lados no podemos formar ningún polígono. Entonces, el polígono que tiene 3 lados se llama triángulo. Entonces, recordamos, ¿verdad? También ese dato importante, que el triángulo es el polígono que tiene menor número de lados. Y ahora en la parte número 3, vamos a decir si cada uno de los siguientes polígonos es un polígono cóncavo o convexo. Entonces me dan el primero. Recordemos que un polígono que es convexo tiene una medida de los ángulos internos menores de 180. Y los que son cóncavos tienen un ángulo interno mayor de 180 y menor de 360. En este caso podemos observar que todos los ángulos internos de este polígono son menores de 180, por lo tanto es convexo. En la siguiente figura podemos observar que este ángulo mide menos de 180, este también mide menos de 180, el de abajo también. Pero este de aquí sí mide más de 180, por lo tanto es un polígono cóncavo. Y en la tercera polígono, el inciso C, podemos observar que todos estos ángulos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, son ángulos menores de 180 grados. Por lo tanto, sabemos entonces que es un polígono convexo, recordando, ¿verdad? En el número D, vamos a ver, tengo aquí menor de 180, menor de 180, menor de 180, menor de 180, menor de 180 y aquí, desde este punto hasta este punto, tengo un ángulo mayor de 180, por lo tanto, es un polígono cóncavo. En el E, veo yo que es un cuadrado, todos los ángulos son de 90 grados, por lo tanto son menores de 180, entonces yo sé que es un polígono convexo. Y en este último, aquí tengo algo parecido a E, solo que como que tuviese un rectángulo y arriba un rectángulo pequeño, si yo le trazara una línea acá. Entonces este es de 90, de 90, de 90, de 90, de 90. Me dirían, entonces es convexo, pero me fijo que desde aquí hasta aquí no mide 90, mide más de 180. Por lo tanto, es un polígono cóncavo. Entonces, recordando, ¿verdad? Cuando son cóncavos y cuando son convexos. Cuando tiene menor de 180 es convexo y cuando es mayor de 180 es un polígono cóncavo. Espero que hayamos recordado cada una de estas definiciones. Feliz tarde, nos vemos hasta la próxima.